Saludamos a los amigos de YouTube, de Facebook, de TikTok y por Instagram que a veces entro. Quiero responder una pregunta, amados. Voy a pasar por aquí a responder esa pregunta solamente con relación al último contenido que subimos a la red social de YouTube. Un hermano me pregunta, dice, tengo una pregunta en relación a que nosotros recibimos una palabra de parte de Dios con relación a ese muchacho, a ese joven de acá de la República Dominicana, de nombre Dionis de la Rosa, que se autoproclama profeta, y otro de Costa Rica también, gloria a Dios, el cual hemos venido profetizando, no solamente para ellos, las listas innumerables están por el canal, pero en último momento el Señor me habló de ellos dos específicamente, con relación a lo que son los profetas. Dice el hermano, dice, tengo una pregunta. Un hermano mío en la Florida, en Illinois, USA, fue a ver a Dionis de la Rosa. La hija de mi hermano de 4 años fue sanada de autismo en esa visitación de Dionis de la Rosa. ¿Qué consecuencia podría pasar en esa sanidad? Yo voy a responder esa pregunta, pero vamos primero a orar al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo sea trayendo la revelación y la respuesta que Él quiere que usted escuche, hermano. Y todo lo que por las redes sociales están diciendo, hablando disparate de lo que no entienden, en el cual se lo presentamos al Señor para que el Señor cierre su boca, para que entiendan que el espíritu profético verdadero está moviéndose en la tierra y que Dios hace diferencia del que le sirve y del que no le sirve. Estamos en un tiempo de cumplimiento de juicio profético según Mateo 24 y no estamos adivinando o improvisando en esto. No es que yo quiera estar por estas redes, yo quisiera estar fuera de esto, amado, haciéndolo mi voluntad, pero el Padre me ha agarrado por la oreja y estamos en esto cumpliendo el ministerio, cumpliendo la voluntad de Dios, trayéndole la palabra a usted. Usted que no quiera arrepentirse, que solamente entra a la red social para blasfemar y decir cosas que usted no entiende. Mejor humíllese, cállese y no se busque problema con Dios. Vamos a dar lectura a algunos versos bíblicos rápidamente. Con relación a lo que son los falsos milagros, para responder la pregunta de ese hermanito que me hace esa pregunta. Los falsos milagros. Señores, ¿qué es un falso milagro? Lo primero que debemos es conceptualizar qué es un falso milagro. Bueno, un falso milagro son aquellos que son presentados como hechos extraordinarios y sobrenaturales. Ojo, son aquellos que son presentados como hechos extraordinarios y sobrenaturales, pero que en realidad son trucos, engaños o fenómenos que pueden explicarse con causas naturales humanas. En esencia, son milagros que no provienen de Dios, o sea, de Jehová, sino que son realizados por el hombre o por fuerzas que no son divinas. Gloria a Dios. Características de los falsos milagros. Solamente voy a dar algunos tips para responder la pregunta. Primero tienen la característica de la falsedad. La falsedad. Se basan como anteriormente, en un truco, un engaño para aparentar un milagro verdadero. Tienen un beneficio limitado. Segunda característica. Bueno, varón, ¿por qué tienen un beneficio limitado? Bueno, porque tienden a desaparecer con el tiempo. Cuando en algún momento tuve la oportunidad de leer los libros que han escrito autores que ya murieron, hemos leído mucho. Dentro de la lectura comprensiva y el Espíritu Santo nos daba a entender que había muchas veces que los ministros falsos hacían milagros y esos milagros duraban de 6 a 8 a 9 días. Mi recomendación es que por lo menos presten atención en los primeros 8 o 9 días. Si a partir de los 8 o 9 días usted ve que las señales desaparecen, el milagro era falso y no provenía de Dios. Te lo engañaron. Es decir, tienen beneficio limitado. En algún momento somos de República Dominicana. Aquí se conocen los brujos. Nos codeamos con ellos. Vivimos acá. Lo conocemos algunos. Y escuché en algún momento lo que es las falsas manifestaciones, porque me levanté en ese ambiente y conozco el poder sobrenatural del enemigo. Hay lo que se llama hacer dinero de un pedazo de papel cualquiera. He escuchado los testimonios. Por ejemplo, aquí no fue una vez ni dos que engañaron a personas que se dedicaban al comercio
y alguien de esos ilusionistas se le acercaba y le decía, mira, yo te voy a convertir una papeleta de 1,000 pesos y te la voy a llevar a 100,000 o te la voy a llevar a tanto. Le ponían una suma extraordinaria, exuberante. La persona arrastrada por la ambición y la codicia caían en la trampa, en el engaño, y decían, sí, mira, tú me vas a traer, solamente me vas a dar a mí 10,000, y tú con 5 que tú me traigas, con 2 papeletas que tú me des, yo te voy a llevar esos 5,000 a 100,000. La persona desbordada por el afán de lucro, por la ansiedad, por el dinero rápido, por la codicia, ¿verdad? Entraban en el engaño, en el truco, y ponían el dinero en manos del ilusionista, del mago, del adivino, del brujo. Y ellos solamente hacían un truco, según me informan, y hacían esto: soplaban, no sé si con un polvo mágico o lo que sea, y tomaban el dinero, soplaban, y al instante el dinero estaba ahí. Yo conozco las manifestaciones sobrenaturales de personas que han operado en la magia desde niño. He visto manifestaciones que yo mismo me sorprendí. Digo, wow, pero ¿cómo es posible? Son trucos, señores. Entonces, los comerciantes recibían ese dinero. Sucede y acontece que inmediatamente el ilusionista, dígase el mago, hacía el supuesto milagro. Se ponía unos patines, el hombre agarraba las patinetas y él comenzaba a huir y se iba con su dinero. Le decía, oiga la advertencia que le decían, usted tiene que salir de él rápido. No le decían el por qué, pero le daban la advertencia, usted tiene que darle salida rápido. De repente, pues el comerciante tomaba el dinero y lo echaba en el lugar donde echaba todos los demás. Obviamente que el milagro se efectuó, pero pasada 1 hora o 2, el dinero desaparecía. Lo que encontraban era papel. Bendito sea Dios. Ese es el truco, el engaño del diablo, que el Señor reprenda. Entonces, la característica de los falsos milagros tienen un beneficio limitado. Es posible que en algún momento el comerciante le haya devuelto con una papeleta, ¿verdad?, a una persona, a un usuario del servicio, del comercio que fue a comprar, pero de repente la persona dice, mire, pero usted, yo vine a su colmado, vine a su almacén y yo le compré, pero el dinero que usted me devolvió, cuando fui, lo que encontré fue papel. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo le devolví a usted. Satanás no tiene límite para engañar. Él no puede engañar a los hijos de Dios, pero a los que están desprotegidos Él lo engaña. Oiga lo que le estoy diciendo a usted, hermano, que está confiando, dando seguimiento a milagros y cosas. Puede ser engañado. Entonces, el beneficio limitado a menudo se utilizan para manipular o aprovecharse de la gente. Eso es lo que hacen los predicadores que actúan bajo la manipulación, el engaño, la inducción. Apelan a estos mecanismos de la adivinación, de la manipulación, y utilizan estos trucos. El enemigo está con ellos y lo pone a hacer esos milagros bajo la premisa de que supuestamente es Dios. Señores, analice esos milagros a ver si son de Dios. Entonces, tercera característica: no son sobrenaturales. Pueden ser explicados por causas naturales o humanas. Oiga bien, pueden ser explicados por causas naturales o humanas. Quiero hablar de un milagro que en algún momento Dios hizo con el rey Ezequías cuando envió al profeta Isaías, que él le llevó la sentencia de parte de Jehová. Le dijo, mira, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y de hecho, la señal que había en la vida del rey era una enfermedad. Esa enfermedad era la que lo iba a llevar a la muerte, al cumplimiento de la sentencia de muerte. Entonces, dice la Biblia que el rey volvió su rostro, lo aparé y comenzó a llorar. Y comenzó a hablar con Dios, a decirle cuántas cosas él había hecho, todo lo que tenía en las memorias que él había hecho en beneficio de su reino. Entonces Dios fue misericordioso y la Biblia dice que Dios perdonó al rey Ezequías y que
extendió su estadía acá en la tierra y dice que le añadió a su vida 15 años más. El profeta Isaías solamente fue y cumplió y soltó la palabra, y cuando iba de camino, Dios interrumpió al profeta de camino y dijo: mira, ¿no has visto cómo mi siervo Ezequías se ha humillado? Vete, vuelve allá. Yo le dije a través de ti que él moriría, pero por cuanto se ha humillado, dile que digo yo que no morirá. Dios revocó la sentencia del rey Ezequías. Pero algo impresionante que puede destacarse en esta historia es que el profeta Isaías le dice: mire, habrá una señal en eso, en el cumplimiento de esa sentencia, de esa revocación de esa sentencia. Y es que la enfermedad que tú tienes va a descender 3 grados atrás, algo así. Se iba a desaparecer el aguijón de la enfermedad, como una muestra de que Dios había sanado la vida físicamente de el rey Ezequías, y que por tanto quien estaba trayendo sanidad divina y sobrenatural ni siquiera era la ciencia médica, sino algo que venía por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es verdadero milagro creativo y sobrenatural cuando viene de parte de Dios. Toma tiempo porque los resultados no son inmediatos. Hay que ir al médico para lo que califican la ciencia médica, y toma y verifica y ratifica y corrobora que el milagro creativo que sucedió en tu cuerpo físicamente fue verificado por el médico, y el médico certificó, dijo: sí, está sano, la enfermedad desapareció. A veces ellos no pueden explicarlo, ¿verdad? Aquí yo dije que pueden ser explicados por medios sobrenaturales, no que ciertamente vienen de medios sobrenaturales externos, como el de la brujería, la magia y todo eso, sino que aquí estamos hablando de un milagro divino que viene de parte de Dios. Esa es una característica. Los falsos milagros no son sobrenaturales, que se entienda. Pueden ser explicados por causas naturales humanas. Dice acá: no son divinos. Esa es la tercera característica. No son divinos. ¿Por qué no son divinos? No son una intervención de Dios o de una fuerza sobrenatural. Sí, son de una fuerza sobrenatural, pero no de Dios. Proceden de una fuerza sobrenatural, pero no son de Dios. Llamamos divino a lo que viene del cielo. De manera que acá puede entenderse lo que le quiero decir. Cuarta característica: pueden conducir a conclusiones erróneas. Oigan esto. Por eso le puse el ejemplo del rey Ezequías, cuando Dios revocó la sentencia y le envía la palabra a través del profeta Isaías, ¿verdad? Pueden conducir a conclusiones erróneas. La gente puede confundirse. De hecho, la Biblia nos dice, más adelante le vamos a dar lectura al verso, puede hacer que la gente crea en falsa doctrina, número 1, o en un líder carismático que no es legítimo. ¿Cómo así, varón? Un líder carismático que no es legítimo. Puesto que lo dice en las Sagradas Escrituras, en Tercera de Juan 2:9. Ese capítulo es el único capítulo que tiene el libro. Segunda de Juan o Tercera de Juan 1, en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene al Espíritu Santo. Señores, ustedes tienen que poner atención a la doctrina y a los frutos que se manifiestan en ese supuesto profeta. Si dentro de las manifestaciones, ¿verdad?, las actitudes y el comportamiento de ese supuesto profeta está el orgullo, está la avaricia, está la ovación, está la vanidad y un sinnúmero de sentimientos, ¿verdad?, que no corresponden a la naturaleza divina, a los frutos del Espíritu Santo, descártelo, porque obviamente ese profeta, entre comillas, no está operando en la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo, sino en un espíritu de adivinación. Le colgamos un mensaje no hace mucho que habla del espíritu del mundo. Yo quiero que usted sepa y con lo que vaya el mensaje y lo busque. ¿Qué significa el espíritu del mundo? ¿Qué significa el espíritu de la tiniebla? Oiga, usted tiene que conocer eso. El espíritu del hombre, el espíritu del mundo, el espíritu del hombre, el espíritu del hombre, el espíritu del mundo, el espíritu de la tiniebla y el espíritu de Satanás. Y quinto, no voy a meter el espíritu de Dios, que es cosa aparte. De manera que cuando hablamos del espíritu
espíritu del hombre, en el espíritu del hombre se arrojan sentimientos, motivos, percepciones, proyecciones, actitudes que no corresponden a la voluntad de Dios, sino de su naturaleza pecaminosa humana, de una naturaleza pecaminosa caída, que ni siquiera a veces, ojo, ni siquiera a veces el espíritu del diablo, aunque tiene que ver con esto porque es un puente idóneo para el diablo manifestarse. Cuando el profeta, cuando el que era profeta se desvía y rinde su voluntad a sus propios deseos, entonces estamos frente al espíritu del hombre contaminado. El espíritu del hombre se ha contaminado. ¿Con qué? Con toda una parafernalia, con toda una tendencia y unos sentimientos y unos motivos equivocados que no corresponden a la naturaleza divina. Entonces tenemos el espíritu del hombre se contaminó, y no necesariamente tiene que ser con el espíritu del diablo. La Biblia habla del espíritu de Balaam. ¿Cuál era el espíritu de Balaam? El espíritu de la codicia, el precio del dinero. Entonces, si nos podemos analizar ahí, ¿qué espíritu? En este caso la palabra espíritu se concibe como una idea arraigada de un sentimiento y un deseo contaminado bajo aspectos que están relacionados con su concupiscencia. Entonces eso le llamamos el espíritu del hombre. ¿Quién conoce las cosas del hombre si no el espíritu que está en el hombre? El espíritu del hombre entonces es, diríamos, si no está conectado al Espíritu Santo, no tiene a Dios. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón del hombre, se está refiriendo al espíritu del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que lo aman. Dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la ha revelado a nosotros por su espíritu. Oigan esto, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su espíritu. Entonces el espíritu tiene que dar testimonio en el tiempo de que las obras que Él hizo son duraderas y verdaderas. Los milagros tienden a desaparecer también cuando, aun siendo cierto, la persona abre paso al pecado. Entonces los espíritus del diablo vuelven y se acomodan en la casa que fue limpiada y dicen, volveré a mi casa de donde me sacaron. Entonces el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero, ¿verdad? El postrer estado de esa persona viene, o sea, hay varias causas por las cuales yo te digo que no puedes poner tu fundamento para descifrar a un verdadero profeta, a un verdadero ministro de Dios, por las señales, los prodigios o los portentos que Dios haga a través de este, porque se puede confundir eso. Ojo, yo creo que di abundante respuesta con esta disertación. Puede conducir a conclusiones erróneas. Otra característica, pueden hacer que la gente crea en falsa doctrina o en un líder carismático que no es legítimo. Si hay falsa doctrina, si no está manifestando en su vida lo que es la palabra de Dios, la doctrina que es en Cristo, y no se corresponde con la naturaleza divina de lo que dice, entonces descártelo porque es falso. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. La doctrina es fundamental. En la Biblia tenemos a un falso profeta llamado Simón el Mago. En el Nuevo Testamento se describe a Simón el Mago haciendo prodigios. Oigan esto, era un ilusionista, era un brujo, un mago. Dice, fue sorprendido, se describe a Simón el Mago haciendo prodigios, pero no milagro divino. Ojo, ya que su magia no era benéfica para nadie. Entonces, los falsos profetas, la Biblia advierte sobre los falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar a la gente. Milagros inducidos por Satanás, más bien. Se cree que Satanás puede hacer milagros falsos para engañar a la gente y desviarlo de la verdad. Es necesario entonces que el creyente tenga lo que se llama discernimiento, la capacidad de diferenciar entre lo que es santo y profano, entre lo que es justo y es injusto, entre lo que es verdadero y falso, entre lo que es de naturaleza divina y de naturaleza pecaminosa. Es la capacidad de juzgar. Juzgar significa tener discernimiento.
No es que ustedes se conviertan en jueces, sino que el discernimiento es un don, una herramienta espiritual que nos va a ayudar a nosotros a no dejarnos engañar. Porque la Biblia prevé y anuncia de que iban a haber falsos profetas, los ha habido en todos los tiempos. Entonces es importante ser capaz de discernir entre los milagros verdaderos y los falsos. Esa es una característica esencial al creyente para que no se deje arrastrar por esos líderes que obviamente, supuestamente están haciendo milagros y aparentemente surgen y aparentemente parecen reales, pero en el fondo no lo son. Se puede hacer esto. Se puede verificar la fuente también. ¿Cómo verificamos la fuente? Los milagros verdaderos suelen estar relacionados con una fuente legítima, con la fe en Dios o la oración. Si usted obviamente ve a un ministro y su doctrina, su vida no se corresponde con la doctrina, ni vive lo que dice la palabra, descártelo porque es falso. Jesús dice, mi palabra son espíritu y son vida. Oiga lo que dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el milagro, el supuesto milagro, tiene el ingrediente de que en días desaparece o se muere o no perseveró, hubo un problema. Pudo haber sido que sea falso, que no provino de Dios, o puede haber sucedido de que usted dejó morir el milagro porque usted se contaminó, no creyó, etcétera. Son varias causas que no quiero entrar ahí. Para eso tendría que ir a otro momento donde pues haga una disertación más amplia sobre el tema. La próxima característica de los falsos milagros. Considerando la palabra de Dios. La Biblia puede ayudar a distinguir entre los milagros verdaderos y los falsos, ya que contiene advertencias sobre falsos profetas y sus milagros. En resumen, los falsos milagros son engañosos que pueden imitar la intervención divina, pero en realidad son productos humanos o de fuerzas que no son divinas. Es importante ser cauteloso y discernir entre los milagros verdaderos, repito, y los falsos, ya que pueden tener un impacto negativo en la fe y la vida de las personas. Eso sucede no solamente en el área de las manifestaciones portentosas de señales, sino en la parte que tiene que ver con la parte de las palabras, la profecía, cuando son falsas. Gloria a Dios, porque no tienen un impacto en el tiempo, no se cumplen. Aunque se cumplan, debes entender que también esa es otra área que hay que tratar de estudiarla, porque eso es complejo. Eso es complejo. Si usted no sabe de profecía, mejor no se ponga a opinar sobre el caso. Mejor busque la manera de que alguien le ayude a entender la voluntad de Dios, la revelación de Dios, porque ciertamente Dios trae la revelación a su pueblo a través del diseño que le estableció. A quien Dios le revela la verdadera revelación de él, es a los profetas y a aquellos que han sido constituidos para que guíen el pueblo en el nombre de Jesús. Entonces, Simón el mago en Hechos capítulo 8. Pero también vemos otra historia. En el libro, en Deuteronomio, creo en Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 establece, o en Éxodo, que Moisés y Aarón estaban en Egipto porque Dios le había encomendado a Moisés ir a liberar al pueblo que estaba cautivo. Allí había magos, astrólogos, habían brujos, hechiceros, ilusionistas. Y Aarón llevaba una vara. Moisés también, y dice que fueron allá y hubo un desafío entre las fuerzas de la tiniebla y las fuerzas divinas, diga las fuerzas sobrenaturales divinas que operaban en la vida de Moisés y Aarón. Cuando ellos llegan, ¿verdad?, por instrucción de Dios, Dios le dice que tiraran la vara, que la vara se iba a convertir en serpiente y viceversa, se convertiría en vara en su mano. Moisés tira la vara, algo se manifiesta y sucede que también cuando Moisés hace el milagro, ¿verdad?, que lanza la vara se convierte en serpiente, dice que él huía de ella, y luego vienen también los brujos que estaban al servicio del emperador, al servicio del rey, y también tiran su vara y la vara se convierte en serpiente. Pero algo extraordinario sucede, que la vara de Aarón se tragó las varas de los hechiceros. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver ahí una enseñanza espiritual extraordinaria que nos refleja a nosotros suficiente luz entre lo que estamos disertando hace un momento, entre lo verdadero y lo falso. El espíritu superior, el
espíritu de la tiniebla. Las tinieblas no pueden sostenerse en pie, no pueden tener manifestación duradera ni verdadera en el tiempo. Hay una frase que yo le he comentado en otras ocasiones. Fíjese, la mentira tiene la característica siguiente. Ella, en una competencia con la verdad, las dos arrancan al mismo tiempo y en función de sus artilugios, sus artimañas y sus trampas, sus trucos, aparentemente nosotros vemos como que la que va ganando es la mentira, y va adelante, y va adelante, y va adelante, y va adelante, corriendo, corre, sube. Acontece que la verdad va con paciencia, caminando paso a paso, porque ella no anda a desesperar. La verdad es la verdad donde quiera. Sucede y acontece que la mentira, antes de que cruce la línea para declararse vencedora o triunfadora, se desgrana, se desbarata y se deshace. Mas sin embargo, la verdad viene paso a paso y le pasa por encima de la mentira y triunfa. Eso sucede con la vida de aquellos que no representan el reino de Dios, que se dedicaron a la búsqueda de fama, la búsqueda de la ovación, del dinero, que se cayeron en el pecado de la codicia. Entonces, Dios deshace las obras de los agoreros, Dios deshace las obras de los hechiceros, Dios deshace las obras de Satanás. No pueden sostenerse en pie ante lo real y lo verdadero, ante lo eterno. De manera pues, que concluyo con esta palabra. Si tú eres uno de los que le está dando seguimiento, buscando supuestamente el beneficio de Dios, y en algún momento fuiste influenciado, fuiste atraído, seducido, ¿verdad?, por ese espíritu de adivinación, si tú fuiste seducido por ese espíritu del mundo, si tú fuiste seducido por ese falso carisma, si tú fuiste seducido y caíste en la trampa y en esos trucos, yo vine a decirte hoy que todavía hay esperanza. No persiga saciar tu ansiedad y tu afán buscando solamente las señales, solamente los milagros, solamente la maravilla. Busca más bien tu salvación y procura tener un encuentro personal con Cristo. Entra en intimidad con Cristo, humíllate, arrepiéntete, porque Él no desea solamente usar a otra persona para traerte la revelación del menor, sino que Él quiere usarte a ti. Él quiere que tú entres a su intimidad. Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, comeré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero es necesario que deje de estar buscando profecía, que deje de estar buscando milagros. Hay quienes solamente buscan señales, buscan milagros, buscan maravillas, buscan prodigios, buscan los beneficios del reino de Dios, pero no se enfocan en la salvación. Por eso muchos son, aleluya, aleluya, por eso muchos serán engañados, porque no tienen la suficiente capacidad de discernir. Tienen tanta hambre y tanta sed que solamente buscan los panes y los peces. Pero más que saciar el hambre temporal, más que resolverte un problema de tipo temporal, Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, que te humille de todo corazón y que diga: Señor, heme aquí, ¿para qué me quieres? Habían 10 leprosos, y de los 10 leprosos Jesús hizo un milagro en los 10 y los sanó. Pero dice la Biblia que solamente de esos 10 se devolvió uno solo, para dar gracias al Señor. Y Él dijo: no fueron 10 los que yo sané. De manera que hay gente persiguiendo milagros y señales. Aleluya. Pero así como le dijo el Señor a una generación perversa, gloria a Dios, en el pueblo de Israel, que solamente demandaba señales, gloria a Dios, el Señor dijo: estas son las señales que yo le voy a dar a ellos. Gloria a Dios. Las señales del profeta Jonás. Las señales del profeta Jonás. Gloria a Dios. Yo sé y estoy seguro y no descarto de que la Biblia dice que Dios hace milagros en beneficio de su pueblo, en beneficio de la persona. Pero hay quienes están demandando señales, milagros, maravillas y prodigios de Dios, cuando ellos ni siquiera han conocido
ni han tenido una relación, ni quieren humillarse, ni quieren servirle a Dios de todo corazón. Y solo buscan la bendición temporal. La puerta está abierta para los que todavía entienden que deben arreglar su vida antes de que llegue la manifestación del juicio, así como le sucedió al pueblo de Israel cuando era perseguido por el ejército de Faraón. Pudieron ser librados. Moisés iba al frente capitaneándolo, pero Dios estaba dirigiendo a Moisés. Si te deja dirigir de un ciego, gloria a Dios. Si te deja guiar de un ciego, dice la Biblia, gloria a Dios, caerás también en el hoyo igual que él. Y aquellos que están siguiendo a Dios y de la Rosa caerán en el hoyo si no se convierten y se arrepienten de todo corazón, porque tienen un espíritu de confusión, falsa profecía, falso milagro, y de otros profetas, falsos profetas, pseudo apóstoles, falsos ministros, que han hecho imparticiones a través del verbo, a través de la palabra profética engañosa. Ojo, si continúas creyendo y obedeciendo la voz del diablo a través de esos falsos instrumentos, también caerás en la misma posición que ellos. Hasta aquí me ha ayudado Jehová y está la advertencia sobre ti. Tú que le estás dando seguimiento a los falsos profetas, que no procura formarte, que no procura llenarte de Dios, que no quieres humillarte, que no quieres buscar la revelación verdadera, que solamente anda buscando la profecía. Dice el Señor, arrepiéntete y conviértete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y te disciplinaré duramente para que entiendan que yo soy quien mando. Y yo soy quien abro la boca de los verdaderos profetas para que profeticen a los que andan mal delante de mi presencia, que un día comenzaron bien y terminaron mal. He aquí la palabra de Dios para ti. Hermano, hermana que me escucha, esa palabra es para ti. No sé por lo que estás atravesando, no sé qué fue lo que sucedió en tu vida, si en algún momento te traicionaron, si tú quizás estás atravesando por un afán, por una ansiedad, por un momento de crisis, por una depresión, pero todavía hay oportunidad. Tú debes entregarle tu corazón al Señor y arrepentirte de todo corazón y entregarle su vida a Él. Él es el que quiere hacer el milagro primordial, el milagro primario que Dios quiere hacer en tu vida es salvar tu alma. Salvar tu alma para que no perezca y vaya a condenación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta una próxima, hermano.